efectivamente Jesús, aquel que habían arrestado, que habían hecho una parodia de juicio, como para sacarlo del medio, y que efectivamente condenaron a la muerte, aunque él dio su propia vida voluntariamente. Bueno, aquel que habían puesto en la cruz, que crucificaron junto a aquellos otros malhechores, aquel que habían acelerado su muerte porque venía también el día de reposo. Bueno, en aquel día viernes, efectivamente viernes de crucifixión, Jesús entregó su espíritu y finalmente murió. Murió cumpliendo un propósito, no porque sí, no porque se les ocurriera a las personas, sino porque había un plan de Dios efectivamente llevándose a cabo, y todo ese plan se llevó a cabo y se sigue llevando a cabo y se completará y se consumará cuando Cristo venga nuevamente y establezca definitivamente su reino. Así que esto aconteció, aquel Jesús que fue pedido por Simón para preparar el cuerpo conforme a la costumbre, aquel cuerpo que fue depositado en una tumba nueva, vacía, aquella tumba que se habían puesto una enorme piedra para taparla y evitar que en todo caso el cuerpo de Jesús fuera robado y que después dijeran que resucitó. Fíjate ya la idea que había presente. ¿De dónde sacaron esa idea las autoridades romanas y tenían temor de que efectivamente sucediera? Bueno, ellos nunca tuvieron en cuenta que el poder de Dios no lo detiene ninguna piedra delante de ninguna tumba, ¿verdad? Así que iba a ser imposible poder detener el plan de Dios. Por lo cual sucede esto, la guardia, sábado ya, segundo día, silencio completo, domingo, tercer día. Así había dicho Jesús a sus discípulos, y al tercer día Él iba a resucitar. Y la Biblia lo afirma con claridad y efectivamente se cumplió así. Ese tercer día, muy de mañana, entonces, ya habiendo pasado el día de reposo, algunas de las mujeres que seguían a Jesús como discípulos también y se acercan a la tumba como para ver si podían llegar o estaría removida la piedra o, bueno, al menos acercarse y llevar también algo como ofrenda y como expresión de amor y de gratitud. Allí comienzan las sorpresas. La piedra está removida. Se ingresa, no está. Se han robado el cuerpo del Señor. Hasta que el Señor comienza a aparecerse y a dar cuenta de su resurrección a una de las mujeres. Y comienza allí el gozo nuevamente y la alegría. Aquellas mujeres, María Magdalena y otros, querían aferrarse a Jesús. Y él les dijo, bueno, aunque lo abrazaron, seguro un poco algo sintieron que era el Señor. Dijo, yo todavía tengo que subir a la gloria y al cielo. Así que sobre todo vayan y digan a los discípulos que he resucitado. Así como les he enseñado, les he dicho, he resucitado. Así que luego de esta primera sorpresa importante, luego los evangelios dan algunos detalles en los cuales no deseamos ingresar en esta mañana. Pero estas mujeres llevan el mensaje a los discípulos y ellos comienzan a recibirlo. Tenemos que imaginarnos el cuadro, ¿no es cierto? Lo que había sucedido fue tremendo. Fue absolutamente terrible. Que de pronto todas las cosas cambiaran tan dramáticamente. Ellos estaban siguiendo a Jesús, Él estaba desarrollando su ministerio. Muchas personas eran bendecidas, sanadas, libradas del poder demoníaco, restauradas, limpiadas. Y podían ver el poder de Dios a través de Jesús y los milagros y las maravillas que hacía en favor de la gente, demostrando su amor y su misericordia para con cada uno. Y por eso algunos ya estaban siguiéndole y siguiendo sus pasos y su ministerio. Pero de pronto sucedió lo que nadie esperaba. En aquella última cena, el Señor ya afirma que próximamente iba a ser entregado y que iba entonces a dirigirse hacia la cruz.
la traición de Judas, la salida de Jesús del lugar donde estaban cenando por última vez con sus discípulos, los discípulos que comienzan a decir, ¿cómo que uno de nosotros lo va a entregar y lo va a traicionar? ¿Quién? ¿Cómo puede ser eso? Aún sin entender y aunque Judas quedó expuesto y salió primero, cuando los demás salieron, efectivamente ya volvía Judas con una guardia romana y algunos otros para arrestar a Jesús. La entrega de Jesús de parte de Judas con un beso. Qué tremendo, ¿no es cierto? Arrestan a Jesús. Algunos reaccionan humanamente, instintivamente, sacan su espada, Pedro la saca y parece que ahí se trenzaron medio en una pelea, en un tironeo, cómo se van a llevar al Señor y él alcanza a cortarle la oreja a uno de los que estaba allí y bueno, Jesús lo recrimina, no, Pedro no, con espada no, y sana la oreja de aquel que había sido herido y lastimado, pero en definitiva aquella guardia se lleva arrestado a Jesús, comienza todo el juicio, los discípulos comienzan a perturbarse cada vez más. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Y no entendían todavía todo lo que Jesús les había enseñado, porque fue todo muy rápidamente en esa última semana, ¿no es cierto? Pero bueno, la cosa se pone áspera, diríamos hoy, se pone pesada, se pone dura. Parece que la cosa va en serio. Es más, comienzan a decir, pero además él tenía algunos seguidores. Y entonces parece que también comienzan a buscar a los seguidores, a los discípulos del Señor. Por lo cual ellos parecen desaparecer un poco de la escena. Es solo algunos, solo Pedro en el patio, mientras esperaba ver qué pasaba con Jesús. Dicen, pero este habla como él, este es uno de ellos. No, yo no le conozco. Sí, vos estuviste con él, yo no. Mirá. Yo no. Y el gallo canta. Y Pedro se da cuenta que, no al estilo de Judas, pero había alcanzado a negar a Jesús. Cosa que él había dicho, nunca va a suceder, yo doy mi propia vida por vos. Así que Pedro sale, llora amargamente. Ya ves la dispersión de los discípulos, allí no están juntos, no se sabe dónde estaba cada uno. Pero luego de que ocurrió todo esto y efectivamente el Señor resucitó y comenzó a aparecerse sobre todas las mujeres llevan el mensaje y la noticia a los discípulos con alegría, con gozo, aunque todavía ellos reciben esta noticia con dudas, con incertidumbre, con incredulidad. No, ¿cómo? No puede ser, no, habrán visto un fantasma, no, ¿qué sucede con...? Así que costó poder reconocer la realidad de la resurrección de Jesús. Y es entonces como en ese mismo día en el que el Señor resucitó y se apareció muy temprano de mañana a esas mujeres que habían ido al sepulcro, ya al atardecer sucede lo que cuenta el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 20, en el versículo 19 al 22. Vamos a leer pocos versículos en esta mañana. Dice, entonces, al atardecer de aquel día, el día de la resurrección, atardecer ya, el primero de la semana, domingo para aclararlo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, estaban en la casa de alguien, pero estos se mantenían en anonimato y estaban bien encerrados y cerradas las puertas por temor a que los judíos también instigasen a los romanos a que vinieran por los discípulos de Jesús y también los llevaran a la muerte, incluso, o al menos los pusieran en la cárcel. Así que por ello acontecen estas cosas. Pero en esta situación, en estas circunstancias, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Siempre que vemos al Señor hay regocijo en nuestro corazón.
siempre que podemos ver su presencia a nuestro lado, su compañía, su comunión, su compañerismo, sus brazos, su rostro, su mirada, siempre podemos regocijarnos. No importa la situación en la cual estábamos o estamos, siempre podemos regocijarnos porque el Señor es nuestra fortaleza, es nuestro sostén, es nuestro escudo, es nuestro refugio, es nuestro protector. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, paz. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Wow, hoy día diríamos, les volvió el alma al cuerpo, ¿no es cierto? Los discípulos estaban desfallecientes, aturdidos, choqueados, sin entender nada, porque era muy pronto todavía. Sin embargo, el plan de Dios sigue avanzando y se lleva a cabo. ¿Qué notamos? 2 o 3 cosas rápidamente en esta mañana para reflexionar. En primer lugar, notamos que los discípulos ahora estaban juntos. Estaban en un lugar. Qué importante estar juntos como pueblo de Dios, como familia de Dios, como iglesia del Señor. Debemos estar juntos porque formamos parte de una familia, formamos parte de un cuerpo, formamos parte de un pueblo, el pueblo del Señor. Por lo cual ningún cristiano debiera andar por allí siguiendo sus propios caminos, creyendo estar desarrollando bien su vida espiritual, pero ajeno o alejado de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No, debemos estar juntos. Y cuánto más importante y cuánto más de bendición es la familia cuando todos estamos teniendo algún tipo de dificultad, como estaban aquí. Todos habían estado experimentando lo mismo, algunos de manera más particularizada, pero en definitiva todos estaban en esta misma confusión y en esta misma situación. Así que a pesar de este aturdimiento, ellos estaban juntos. Debemos estar juntos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Compartiendo sus propias cargas, ese pesar que tenían en su corazón, esa aflicción que sentían, ese estado de shock, lo estaban compartiendo unos con otros para sobrellevar entre todos las cargas los unos de los otros. Ellos estaban compartiendo sus propias tristezas para ese tiempo. Porque hasta ese momento lo que habían visto fue a su propio Señor colgado en la cruz. Y viendo cómo le clavaban una lanza en el costado, cómo la bofeteaban, lo escupían, lo insultaban. Cómo cuando dijo, tengo sed, le pusieron una esponja embebida en vinagre. Cómo de sus sienes caía sangre porque era una corona de espinas. Qué impotente que se sentían porque tenían temor. ¿Quién iba a hacerse el valiente? Pero si no, por favor, con el Señor no. Así que lo vieron. Ayer compartiendo una cena, compañerismo, comunión, disfrutando de alguna manera. Al otro día Jesús colgado, sufriendo, viendo su rostro. Y ahora están aquí, compartiendo esa tristeza, unos con otros. Qué buen lugar es la iglesia cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos compungidos, cuando tenemos cargas, cuando tenemos dolores. Nosotros, todos, estamos para eso también, sobrellevar las cargas los unos de los otros. En segundo lugar, además de estar juntos, estarían reflexionando. Quizás había pocas palabras, quizás era mucho silencio. Y cada uno estaría tratando de procesar todo lo que habían visto, oído y presenciado. Pero además la reflexión era indudablemente una reflexión personal, interior, donde cada uno se estaría preguntando qué hizo o qué no hizo, qué dijo o qué no dijo.
Imaginemos a Pedro mismo. Pedro tenía un profundo dolor en su corazón, en su alma por haber negado al Señor. Había salido llorando amargamente y no creo que sus lágrimas habían terminado tan rápidamente. Yo creo que todavía acá Pedro estaba llorando de amargura por haber negado a su Señor. No porque él era una mala persona, de hecho no lo era. Sin embargo, él fue a experimentar su propia vulnerabilidad, la propia debilidad del ser humano y la necesidad que tenemos de fortalecernos siempre en el Señor. Me he dado cuenta que la cosa iba más allá de sus propias intenciones expresadas en palabras. Y él reconoció que había fallado. Y quizás como algunos en la vida cristiana también, suponen que por haber cometido un error, por haber tenido una crisis espiritual o una crisis de fe, entonces ya no tienen posibilidad de retomar a la comunión con el Señor y a la comunión con la iglesia. Y se sienten culpables por ello. De ninguna manera. Bueno, él estaba reflexionando sobre estas cosas. Así que había en ellos un autoexamen. Había la búsqueda de perspectiva nuevamente. Había la búsqueda de tratar de entender, la búsqueda de un análisis. Algunos recordarían palabras de Jesús en su enseñanza y estarían tratando de relacionarlas con lo que había acontecido. Y así fue sucediendo. Y otros habrán dicho, mi vida necesita ajustes, cambios. Ahora me doy cuenta. Otros estarían recordando sus propios errores y aún sus propios pecados. Y quizás algunos estarían recordando cuando fueron críticos y criticaron o señalaron o murmuraron de otro de los discípulos. Y otro quizás habrá reconocido su falta de compromiso y su tibieza respecto a seguir a Jesús como un verdadero discípulo y una verdadera discípula en el caso de las mujeres. Otros habrán reconocido, yo me la pasé quejándome. ¿Te das cuenta? Frente a tamaño sacrificio de amor por ellos y por nosotros, cómo surge y se hace evidente nuestra propia humanidad y nuestra propia necesidad de ese Jesús que había dado su propia vida por nosotros. Bueno, allí estaban. Qué bueno formar parte del pueblo del Señor, estar juntos. Hay un propósito en estar juntos, además de sobrellevar las cargas, como el Señor lo dijo después. Así como el Padre me envió, así yo os envío. Así que estamos juntos para cumplir una misión por sobre todas las cosas, continuando el ministerio de Jesús. Qué bueno además estar juntos y reflexionar, parar un poquito. A veces parece que solo los momentos difíciles o duros o de crisis o de pruebas o de luchas son las que nos llevan a reflexionar y analizar nuestro estado espiritual, nuestro estado de cosas. A veces es así. ¿Sabe? A veces Dios provoca esos momentos en nuestra vida para que podamos retirarnos un poco y en el silencio hablar con Él y hablar con nosotros mismos. Él nos provoca eso para producir ajustes y cambios en nuestra vida para mejor, para bien. En tercer lugar, Jesús se viene a ellos y se presenta ante ellos. Fíjese lo que hace el Señor Jesús pocos minutos después, diríamos así, de haber resucitado. ¿Qué es lo primero que hace? No tenía cosas más importantes que volver a ir a sus propios discípulos. Él estaba interesado por sus discípulos, siempre estuvo interesado por la vida de ellos. Jesús, Dios, siempre está interesado por tu vida. Inmediatamente fue a ellos. ¿Por qué? Porque sabía lo que ellos estaban experimentando también. Y Él fue a mostrarles compasión, misericordia, gracia, poder, perdón, pero afirmación, restauración, una nueva unción, una fresca unción del Espíritu Santo, fue a fortalecerlos, a animarlos, a confirmarlos, a decirles paz, muchachos, paz, no tengan temor.
Ellos, acordate, estaban con temor. La puerta estaba cerrada, las ventanas si abría estarían tapadas con mantas. Hablemos bajito, que nadie cada vez se escuche. Temor. Y Él viene a traer paz. Jesús quiere venir a poner paz en tu vida, en tu corazón. A aquietar tus pensamientos, tus emociones. A hacerte sentir seguro siempre a través de su presencia al lado tuyo permanentemente. Jesús se presenta y se manifiesta y se revela trayendo paz. Él muestra así su amor y su preocupación por sus discípulos. Él tendría un profundo deseo de abrazarlos, digamos así. No sé si los abrazó o porque todavía no había sido llevado nuevamente a la gloria, no lo podía hacer, pero no me cabe duda que posiblemente lo hizo. O de alguna manera ellos se sintieron abrazados por Jesús, uno por uno. Imagínate la situación, el estado de la mente de ellos, lo agitado de sus emociones, y que ahora otra vez el Señor se presente. Y es Él, de verdad. Y recibir ese abrazo de Jesús. ¡Qué alivio, eh! ¡Qué alivio! Si las lágrimas de Pedro habrían sido de amargura, ahora sus lágrimas seguramente eran de gozo. Qué bueno estar nuevamente con el Señor. Luego de declarar y traer paz a ellos, y aún hacerlo por 2 veces, marcando el énfasis y aquello que venía a ser principalmente respecto a sus discípulos, Él les estuvo ministrando. No era solo el volver a traer paz. Pedro necesitaba escuchar nuevamente que era perdonado, que estaba limpiado. Él sentía pesar por haber negado al Señor, lo vio como un pecado. Y casi como un pecado final e imperdonable. Haber dicho, chao, yo no tengo más arreglo, no tengo más posibilidades, se terminó todo para mí. Y sin embargo, como sabemos, Jesús lo confirma y lo perdona y lo restaura y lo fortalece y lo levanta. Así que vino también a ministrarlos en sus necesidades. Fortaleza, ánimo, esperanza. La fe de ellos se habría debilitado sobremanera. Esa fe es reavivada. Restaura la visión, el propósito de sus vidas. Salgan a cumplir la misión, continúen el ministerio que venimos desarrollando hasta aquí. Yo voy a ir a los cielos, voy a preparar lugar. Un día volveré a buscarlos también y ya a reinar por la eternidad. Pero mientras tanto, les voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo. Él estará junto a ustedes, Él los va a guiar a toda verdad, Él los va a ministrar como yo lo hice, etc. Así que Él restaura también esta visión, trae arrepentimiento, perdona los pecados y finalmente dice, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Aquella promesa trae cumplimiento ahora, pero también es una unción renovada, una unción espiritual renovada sobre la vida de sus discípulos. ¿Cómo los podemos ver a partir de aquí? Y a partir de aquí los vemos llenos del Espíritu Santo, los vemos llenos de poder, los vemos llenos de gozo. Solo están esperando el momento de confirmar esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés para todos, para salir a predicar, pero estaban todos como expectantes y allí enseguida salen al cumplimiento de la misión y predican aquí y allá y ya no tienen temor de nada ni de nadie, aunque son incluso perseguidos, llevados a la cárcel. Y cosas aún peores. Pero ellos están llenos de la presencia del Señor y salen a hablar de Él a todos. Así que el anuncio fue ese, el Señor está vivo.
Ellos salen de ese lugar y comienzan a hablar a todos. El Señor está vivo, el Señor está vivo. Y aún las autoridades ya lo sabían, ya no había temor de nada ni de nadie. Él vive para siempre. Qué bueno saber esto también. Nosotros no sostenemos una religión, ni mucho menos una religión de muertos. Buda, muerto. Confucio, muerto. Mahoma, muerto. El Gauchito Gil, muerto. Cristo vive, el Señor vive. Él es el único que ha resucitado y no habrá otro. Él entregó su vida, el único que hizo este sacrificio, el único camino al Padre. Él vino de los cielos, del reino y de la gloria para venir aquí a hacerse hombre, desarrollar su ministerio, cumplir ese propósito, entregar su propia vida, morir pero resucitar al tercer día para salir como victorioso y vencedor. Así que porque Él vive, nosotros vamos a triunfar hoy y mañana y pasado, porque esa victoria es nuestra, porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida también. Así que no es una religión la nuestra, sino una relación con aquel que vive por los siglos de los siglos. Y esto es muy distinto, esto cambia nuestra vida. No estamos mirando una cruz y a Jesús colgado allí, todavía sufriente. Él ya pasó por eso, pero la historia continúa. La historia dice que Él venció a la muerte y vive para siempre. Ese es nuestro Dios. Y con Él tenemos relación personal y vínculo. En esta mañana, quizás alguno de nosotros está pasando alguna situación como la que pasaron los discípulos, parecida, ¿no es cierto? No porque fuiste testigo y presenciaste lo que ocurrió con Jesús, sino porque como le pasó a ellos, aquello les trajo carga a su corazón. Quizás en esta mañana todavía estás teniendo un tiempo de carga, de luchas, de aflicción. Quizás en este tiempo hay algo que te está aturdiendo, quizás algo que te está haciendo poner en duda la fidelidad de Dios, sus promesas. Quizás hay algo todavía en esta mañana que te hace dudar de si te ama o no. Quizás es un tiempo donde estás reflexionando sobre vos mismo, vos misma, decir, claro, yo tengo que vivir de otra manera, yo tengo que ponerme a vivir fielmente en obediencia al Señor. Y yo tengo que formar parte de su pueblo y estar allí, ser bendecido, bendecida y bendecir a otros también. Yo no puedo vivir alejado de Él y alejada de su familia. Tengo que estar allí. Quizás hay tristeza todavía en este tiempo en tu vida. Quizás hay temor. El Señor quiere decirte hoy, paz, quiero poner paz. Y esa paz es sobre todo la presencia de Jesús en nuestra vida. Él es nuestra paz. Y si Él está presente y vivo y activo en mi vida, entonces yo voy a experimentar paz. Y ya no tendré tristeza. Y ahora me sentiré fortalecido, fortalecida por Él. Ahora me sentiré seguro o segura. Ahora ya no hay temor. Ahora puedo fortalecer mi fe en Él. Un día, todos nosotros vamos a experimentar de alguna forma esto también. Todavía estamos aquí en la tierra, cumpliendo el ministerio, cumpliendo la misión. Estamos en este mundo y como el mismo Señor, nuestro Señor, nos enseñó, en el mundo vamos a tener aflicción. No quizás, no puede ser. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo, a la muerte y al príncipe de este mundo. Así que esa debe ser nuestra fortaleza. Nuestro Dios es el vencedor, es el victorioso. No hay nada que temer.
Pero mientras tanto luchamos y sufrimos desgaste y desánimos. El Señor nos está sosteniendo. Y así como un día estuvo allí en la cruz y luego un poco en la tumba para luego resucitar, ahora está en los cielos preparando lugar para nosotros. Pero también está pendiente de tu vida, sigue teniendo interés en tu vida. Y en cualquier momento el Señor viene nuevamente y se nos va a presentar entre nosotros. Ya no para decir, ha resucitado, porque ya sabemos que efectivamente ha resucitado, sino el Señor ha venido por nosotros. Él viene la victoria, viene su reino eterno para ir con Él por la eternidad. Así que Él te viene a buscar. No importa cuán dura sea la aflicción que tengamos en este mundo, tu vida está preservada para la eternidad. Tu vida está sellada con el Espíritu Santo y el Señor vendrá a buscarte. Y la experiencia será la misma. Señor, cuánto te necesitamos siempre, pero qué bueno verte, qué bueno abrazarte. Señor, ya todo termina. Hemos tratado de cumplir lo mejor posible la misión. Y el Señor dirá, vengan pueblo mío, vengan familia mía. Vamos a aquel lugar, como les dije, y allí ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Así que exaltemos al Señor en esta mañana. Yo te voy a invitar a que puedas inclinar tu cabeza y puedas reflexionar también y disponer todo tu ser para celebrar la cena del Señor. Y aún mientras tenemos nuestro rostro inclinado y estamos reflexionando, quizás alguno de los que está aquí en esta mañana está triste o se siente sin fuerzas o está angustiado o angustiada y necesita ánimo o tiene temor y necesita paz. O algo te preocupa sobremanera y necesitas confiar. O estás luchando en medio de una prueba dura, difícil. Necesitas aliento y certeza de la victoria. Quizás alguno de los que está aquí en esta mañana se siente solo, sola. Necesita un abrazo de papá. Dios quiere hacerlo en esta mañana. Este Jesús que ha resucitado, que está entre nosotros, quiere hacerlo en esta mañana. Quiere dártelo, quiere brindarte lo que necesitas. Quiere hacerte sentir seguro y segura. Quiere renovar tus fuerzas. Quiere renovar esta unción del Espíritu en tu vida. Quiere que te levantes como un cristiano, cristiana victorioso, lleno de su presencia, de poder, de gloria. Si hay alguien en esta mañana en una situación así y quiere que Dios obre en su vida, yo le voy a pedir que levante su mano. Yo le voy a pedir al Señor que haga la obra en cada uno de aquellos que lo necesiten en esta mañana. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. No hay que tener temor ni vergüenza. Por el contrario, qué bueno que estás aquí, Señor. Y qué bueno que yo estoy aquí porque ahora puedo abrazarte o ser abrazada por vos. Y el Señor sabe y conoce tu necesidad. Sabe lo que hay en tu corazón. Sabe lo que anhelas. Sabe cuáles son tus luchas o tus tristezas o tus dolores. Y Él te va a decir en esta mañana una vez más que te ama mucho. Que lo hizo también por vos, para que todos nos demos cuenta que Él cargó allí con esas tristezas, esos dolores,
y quiere transformar y cambiar tu vida, tu lamento, tu aflicción, en gozo y en paz. Padre, en esta mañana, sobre todos aquellos que han estado expresando ahora necesidad de ti, sean alcanzados por tus brazos de amor, de misericordia, de bondad, y que el poder del Espíritu Santo esté ministrando, Señor, sus necesidades. Señor, glorificate en sus vidas. Hacé la obra, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres aquel para quien no hay nada imposible, Señor. Por lo cual te rogamos que tomes en tus brazos y ministres la vida de aquellos que han levantado su mano, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.